Bueno, si se fijan, no es un libro, es un cuadernillo. La intención es que como cada vez que uno viene se le da 2 hojitas, 3 hojitas. Yo me he dado cuenta que a veces esas hojitas se doblan, se magullan y se olvidan. Entonces, a lo mejor un cuadernito así es mucho más factible conservarlo. ¿Cuál es la intención? Pues obviamente apropiarnos, trabajarlo, reflexionarlo, pero sobre todo compartirlo. Compartir para las personas que ustedes que conocen y que saben que de antemano atraviesan por conflictos, por muchos, pero ahora entre de ellos lo vamos a enfocar directamente en la soledad. Bueno, ¿y por qué fue y por qué surgió, no? O sea, de verdad son de esas cosas que uno dice, Dios pone en el corazón. Se metió en la mente soledad, soledad, soledad. Y empecé a reflexionar que algo de lo que más se trabaja a nivel de consultorio es justamente la palabra soledad. Y que no esté inmerso única y exclusivamente para las personas que viven solos, aislados de cualquier familiar, aislados del mundo, sino ahora conforme lo vamos a ir tratando, van a ver cómo la soledad, independientemente de con quién estamos acompañados, la soledad es un sentimiento intrínseco, obviamente, que se puede vivir aún estando en compañía. Pues más o menos el manual está compuesto del concepto de soledad, que es la soledad como sentimiento. El siguiente tema es la soledad en la soltería, para todas aquellas personas que viven solteras, que nunca se casaron, y cómo lo viven, y qué es lo que sienten, y qué es lo que se puede hacer. El siguiente tema es el divorcio y la soltería. Luego viene el nido vacío, que es justamente cuando los hijos ya se van de casa y nos dejan aparentemente en una gran felicidad de decir, toda la casa para mí. Pero ¿qué pasa dentro de nosotros, en nuestro corazón, cuando vivimos esa sensación de vacío? La siguiente es la vejez y la soledad, y por último, la viudez y la soledad. O sea, si se fijan, es la soledad en diferentes rubros y en diferentes condiciones. La siguiente, por favor. Bueno, cuando estamos hablando de soledad, generalmente es un tema que espanta, porque son sentimientos difíciles de enfrentar. Y uno siente un gran impacto solamente de pensar, ¿me voy a quedar sola para todo el resto de mi vida? ¿O cómo voy a enfrentar este evento sola? Y retomo unas partes de la Biblia, cuando uno dice, ay, este sentimiento es mío único, yo soy la única que lo está sufriendo. Pues no. Vemos qué es lo que nos dice la Biblia en Salmo 88:8, que son palabras del rey David. ¿Podemos hacerlo juntas? Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en nuestro hogar, rodeado de todas las personas que aparentemente están con nosotros, pero que sentimos esa gran soledad? Y leemos el otro. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y siempre nos preguntamos, ¿y por qué tengo que vivir esto? Si soy buena onda, empática, carismática, ayudadora, ¿por qué lo tengo que vivir? La siguiente, por favor. ¿La leemos? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Cuando tenemos y estamos viviendo ese sentimiento de soledad, es un sentimiento que nos acompaña desde la mañana, tarde, noche, que no se va. Y justamente cuando uno está recostada en la cama, en esa soledad es, ¿por qué? ¿Por qué? Ese gran dolor que sentimos es justamente el que vamos a trabajar en estos martes. Siguiente, por favor. La palabra soledad es un sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta, ausencia de alguien o de algo.
Tiene origen en el latín de la palabra solitas, que refiere la cualidad de estar sin nadie, o sea, solo. Supone uno de los estados y sentimientos más comunes que las personas atraviesan en su vida, caracterizándose por la ausencia de compañía, ya sea esto por una causa voluntaria o circunstancias de la vida. A veces la soledad uno decide vivirla, pero uno la decide vivir por muchas carencias que hay en nuestra historia de vida. O uno decide vivir la soledad porque es un momento para estar y tener un encuentro consigo mismo. La siguiente, por favor. La soledad es el sentimiento que surge tras la percepción de no formar parte de nada ni de nadie, de que algo en el interior está vacío, aislado, sin sentido de pertenencia. Cuando estamos hablando de este sentimiento de soledad, justamente podemos estar con el esposo, con los hijos, y resulta que el esposo está lleno de trabajo, siempre tiene muchas actividades fuera de casa, y los hijos tienen su propio mundo, o una tablet o un celular enfrente de ellos, donde justamente lo que menos se experimenta es la comunicación, el saber qué es lo que siente, qué piensa el otro. Y eso justamente muchas de las mujeres lo están viviendo, como no poder comunicar lo que siente, lo que quiere verdaderamente expresar, el cómo lo quiere expresar, lo están viviendo cotidianamente. No sé si han ido a restaurantes y han visto familias que están sentados en un restaurante y utilizando una mesa grande, pero lo que no existe en esa familia es justamente comunicación. Cada quien está con su celular, todos. La parte de la conversación no existe, solamente es el celular, y cada quien tiene su propia conversación, pero en el celular. Y a veces me pregunto, a lo mejor es por costumbre que están en el celular, pero ya se metieron en el chat de la familia y se están comunicando todos a través del chat familiar. No es que no hablen, lo que pasa es que ya se acostumbraron a comunicarse a través de mensaje de texto o WhatsApp, y por eso es que lo hacen. Las personas que experimentan soledad describen una sensación de estar desconectadas con el mundo, sin rumbo, con una vida carente de sentido, sin posibilidades de poder identificarse con los demás. Este texto, que es obviamente sacado de un libro, se parece algo con los 3 versículos bíblicos que estuvimos leyendo hace un momento. Es mucho, o sea, está expresando el dolor que un individuo siente cuando está viviendo en esa soledad. La siguiente, por favor. La soledad buscada como retiro elegido durante un tiempo para reflexionar y hacer una introspección, un repaso de las necesidades profundas. Cuando buscamos esa soledad, porque verdaderamente queremos estar solos, porque tenemos que tener un encuentro con lo que sentimos, porque queremos hacer una reflexión, hacer un escaneo de nuestras emociones, de nuestras necesidades, porque queremos dar una forma diferente a enfrentar nuestro día a día, porque ya nos cansamos de vivir en lo mismo y en la misma condición. En ese momento, muchas personas buscan un retiro, y no necesariamente tiene que ser un retiro espiritual, es un retiro conmigo, acompañado de Dios, pero conmigo, para saber exactamente qué me está pasando. Y si realmente soy de aquellas personas que vive en soledad acompañada, hacer esa reflexión: ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento este vacío dentro de mi corazón? ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué cada vez que yo intento interactuar con alguien me siento que no pertenezco? ¿Por qué cada vez que yo empiezo a expresar mis sentimientos siento que me ignoran? ¿Por qué cuando yo necesito que alguien me acompañe, todos tienen cosas que hacer? Justamente cuando estoy viviendo esa experiencia, es un momento de buscar nuestra soledad como un motivo importantísimo para hacer mi reflexión.
Esta reflexión forzosamente se tiene que hacer en soledad, porque dudo que se pueda hacer mientras uno esté queriendo escribir mi historia de vida y al mismo tiempo el niño está pasando y corriendo y otros están peleándose porque no se comparten la televisión y el esposo está diciendo ¿a qué horas va a estar la cena? Dudo que en esas condiciones se pueda poder tener una interacción o una introspección. Difícilmente se necesita de esos espacios de soledad para poderlo hacer. Y entonces cuando nosotros podemos percibir la soledad, que tiene verdaderamente varios caminos para poderla vivir en plenitud, los conceptos van cambiando y los sentimientos también. La siguiente, por favor. La siguiente, El ser humano es sociable por naturaleza y desde el origen de los tiempos se constituyó en grupos para sobrevivir, no solo físicamente, sino psicológicamente. El Señor así nos estructuró, nos hizo entes altamente sociales y sociables. ¿Por qué? Porque sabía que una persona solita no podía enfrentar el mundo. Imagínense en el tiempo anterior, cuando todavía no existía todo lo que ahora conocemos, pues tenían que salir en grupo para cazar, tenían que repartirse tareas, unos recolectaban, otros hacían fogata, otros cortaban carne, otros cuidaban a los niños. O sea, tenía que ser forzosamente así, de lo contrario no hubiésemos podido destacar como raza humana. Y por eso nos hizo sociables. Ahora, en esta actualidad, dado a los niveles de tecnología, es un efecto que se está dando en Japón. Tiene su nombre, pero y está en japonés, pues ni modo de podérselos decir. y consiste en que hay jóvenes que se encierran en su recámara y no vuelven a salir. Y no vuelven a salir no por una semana, 2 semanas, años. Y su única vida radica en estar frente a una computadora y esa es la forma como se registra en el mundo. Actualmente, si se han dado cuenta, hay empleos que no necesariamente tienen que ir a un espacio físico. Se pueden quedar en su casa y desde su casa estar trabajando con la computadora. Pues eso mismo está sucediendo con la sociedad de Japón, donde la interacción social está siendo mínima. Cuando nosotros nos ponemos felices por altos niveles de tecnología, también nos vamos dando cuenta que se van destejiendo redes sociales, se va destejiendo patrones familiares, se va destejiendo familias enteras, porque cada quien vive un mundo y de verdad, eso es muy dado. Ustedes pueden, cuando hablamos de la soledad, pues siempre nos referimos a la soledad que yo siento, pero la pregunta es, ¿qué tanto mis actitudes, mi forma de enfrentar mi día a día he hecho y motivado que mis hijos y los míos también se aparten de mí? ¿Cuántas veces como madre hemos aislado por completo a nuestro hijo? Y muchas de las quejas que dicen los niños y los jóvenes es que mi mamá nunca está. O sí está, pero siempre está con su celular, hablando por teléfono o contestando mensajes. Mi mamá no está. Y nos quejamos a veces de la soledad que yo vivo, sin saber la soledad que yo proyecto para con los demás. Sin lazos de solidaridad el ser humano se siente más indefenso. Si nosotros de por sí ya adultos nos sentimos solos, desprotegidos y sin pertenecer a ningún espacio, y somos adultos y tenemos herramientas para poderlos enfrentar y afrontar, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa cuando a los niños no les estamos dando esa situación sólida de decir, tú perteneces acá no solo porque eres y tienes el mismo apellido, perteneces porque te cuido, te apapacho, te escucho, te disciplino también, pero te hago sentir que eres parte real de mi existencia. Y eso es justamente lo que se está perdiendo. Cuando se saben
apoyados por los suyos, caminan de otra forma por la vida y tienen una certeza más profunda de la propia identidad. Vamos a ver más adelante cómo ese sentimiento de soledad que tenemos muy marcado, que independientemente de estar acompañados, de todos modos lo vivimos. Justamente ese sentimiento no surgió de la noche a la mañana. Tiene su historia y al ratito lo vemos. La siguiente, por favor. Por muy autónomos e independientes que seamos, las relaciones interpersonales nos aportan seguridad y bienestar, dos aspectos que son esenciales para mantener nuestro equilibrio psicológico. Decía la hermana Sarita, yo me sentí deprimida y lo único que llegaba a hacer era conectarme por medio de internet a las prédicas de la iglesia Oreb. Pero fíjense que no fue lo único suficiente, o sea, no fue lo suficientemente acogedor. El hecho de venir, de formar parte de este espacio, de estar aquí como parte, no solamente de ocupando un espacio en una banca, sino parte de nuestra comunidad Oreb, es lo que le da la gran diferencia. Y es justamente que podemos utilizar los medios tecnológicos adecuados y nos podemos llenar de información, pero la interacción nadie la va a suplir. La siguiente, por favor. Sentimientos de soledad. También podemos sentirnos solos incluso estando rodeados de muchas personas. Esto se debe a que la soledad es un estado mental. Al igual que la depresión, la ansiedad o el miedo, a esto le llamamos soledad emocional. Y es bien importante. Dice, la anterior, esa que estaba, dice, rodeados de muchas personas, y que la soledad es un estado mental. Cuando yo digo es un estado mental, es que puedo estar en la mejor fiesta del mundo, con las mejores ricas comidas, personas que están cantando o tocando música, y ese sentimiento no se aparta de mí. Es un estado mental, definitivamente, porque siempre voy a sentirme así independientemente de con quién esté. La siguiente. La soledad emocional está vinculada a los sentimientos de incomprensión, tristeza e inseguridad. Eso es bien importante. Ok, ya identifiqué que tengo un pensamiento latente y constante en mi cabeza de soledad. Constante. Siempre me siento sola. Ya lo identifiqué. O sea, sí me siento sola. Yo siempre me siento así. Ahora, ¿de dónde viene? Dice, van vinculados a los sentimientos de incomprensión, de tristeza y de inseguridad. Si se fijaron, no vino solo. No vino porque mi mente no está funcionando adecuadamente o porque solamente me gusta estar coincidiendo con emociones desagradables y directamente con la emoción de soledad constante. Viene porque he tenido episodios en mi vida de mucha tristeza sin resolver. He tenido muchos estados de incomprensión, a lo mejor por mis padres, por mis hermanos, por mi familia, por mis vecinos, por mi esposo, por mis hijos. Muchos sentimientos que siempre yo lo he definido como nadie me comprende. No me escuchan, no me entienden, no me comprenden. Y al no sentirse comprendido, se siente uno sin pertenecer a ese espacio. O sea, a veces cuando se vive en estas condiciones es como el fantasma, si llegase a existir el fantasma. Pasa, ese fantasma hace el quehacer, bien tendríamos que tener un fantasma así en casa. Ese fantasma hace cosas, pero no, es invisible, nadie lo toca, nadie lo escucha, nadie lo ve, pero las cosas ahí están, aparecieron mágicamente. Y muchas veces esa soledad intrínseca de un estado mental constante es lo que estamos viviendo sin darnos cuenta que estamos viviéndolo así, en esa condición.
Si percibimos que las personas que tenemos a nuestro alrededor no nos comprenden y no nos comparten nuestros valores y preferencia, podemos sentirnos solos, desamparados e indefensos. A mí me pasa mucho, nada más en el ámbito cristiano, porque desgraciadamente en mi familia o he sido muy mal evangelistas o de verdad son necios, porque soy la única cristiana. Entonces, cuando a veces tengo que decir, fíjate que en la iglesia, la prédica, el pastor y el tema que estamos tocando, o sea, no pasa nada, o sea, no hay comentarios o nada más, ya aprendieron a decir, porque antes me decían, antes me callaban, antes decían, ya vas a empezar, cállate. Bueno, ahora ya aprendieron que como soy sagaz y constante, nacen, pero bueno, ya es un paso, no lo puedo ver tan pesimistamente, ya fue un paso. Si percibimos que las personas que tenemos a nuestro alrededor no nos comprenden, no nos comparten nuestros valores y preferencias, podemos sentirnos solos. Siguiente. Riesgos de la soledad. Ok, estoy viviendo, ya me percaté que tengo un sentimiento constante, un estado mental constante de sentirme solo. ¿Cuáles son esos riesgos que voy a estar viviendo? Las personas que se sienten solas se sumergen en un círculo vicioso que les hace perder el interés por el día a día y por emprender nuevas actividades que quizá le ayudarían a conocer a otras personas con las cuales podrían compartir gustos y valores. Y se dan cuenta que es un círculo vicioso. ¿Para qué hablo si ni me van a escuchar? ¿Para qué les demando lo que necesito si no les interesa? Pues mejor cumplo mi función, no hablo, no interfiero, no estoy. Y estoy en un espacio en calidad, ni de bulto, porque el bulto no se mueve, no trabaja, nosotros sí trabajamos, en calidad de bulto trabajador, sin que nadie nos haga caso, pero nosotros viviendo esa existencia. Y justamente cuando nosotros nos metemos ese pensamiento constante y latente en nuestro cerebro, porque eso es justamente lo que estoy retroalimentando. Voy a comer con una amiga, ¿para qué? Esa amiga ni me cae bien. Voy a salir a la iglesia, bueno, sí voy, me siento, pero no interactúo, porque todos los demás generalmente me están viendo feo. Mejor me hago a la esquina más apartada y que nadie me vea. Termine el culto y me voy. ¿Para qué conozco nuevos grupos sociales si todos van a pensar de la misma manera? Entro en un círculo vicioso. Simplemente, en vez de estar girando en lo mismo, no es como el círculo, sino es como la espiral. Voy más para abajo. Cada día me voy a sentir peor. Cada día me voy a sentir sola, más sola. Cada día me va a llevar a un estado depresivo. En los casos más severos se llega hasta la depresión. Cuando yo tengo este sentimiento constante de soledad, sin poder interactuar con los demás, sin buscar la forma de quererlo hacer, eso me va a llevar a un estado depresivo. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer ante el sentimiento de soledad? Ya vimos que si tengo este sentimiento latente y constante en mi cerebro, me va a impedir que me relacione con el prójimo, porque me va a despertar este sentimiento de que yo no valgo nada, mi autoestima va a estar devaluado y no va a dar oportunidad de querer interactuar en forma sana y satisfactoria con los demás. ¿Por qué? Porque está determinado por nuestro estado anímico y ese estado anímico está determinado por nuestra autoestima completamente devaluada. Ahora dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos? ¿Ya reflexionamos? Sí, tengo un sentimiento continuo de soledad. Y pues viene lo más importante. Hay cosas que tenemos que hacer para poderlo transformar. La soledad también se puede disfrutar, puesto que nos permite tener más contacto para con nosotros.
nos ofrece una oportunidad para redescubrirnos y un espacio para cambiar los objetivos que tenemos en la vida. Si yo vivo la vida en calidad de bulto, no voy a poner objetivos, ni metas, ni nada alcanzable. Es lo que la otra persona buenamente quiere heredarme, hacer por mí. Yo ya decidí no hacer nada, no tener iniciativa, no tomar determinaciones, no tener motivaciones. Yo ya decidí. Si el otro no se mueve por mí, yo ya no me muevo. Y por eso dice, si yo ya estoy sintiendo eso, aprovechemos la soledad para entonces, si realmente estoy sola, hagamos una reflexión. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué metas quiero alcanzar? Asumir una actitud proactiva, invertir una parte de tu tiempo en establecer relaciones personales. Ya me di cuenta que no solamente tengo un pensamiento continuo de soledad. Ya me di cuenta que verdaderamente ese sentimiento continuo hizo que yo me alejara de todo el mundo, que no tuviera ni amistades, no tuviera familiares, vecinos, una iglesia. Pues entonces esto podemos hacer, tener una actitud proactiva. ¿Qué significa tener una actitud proactiva? Ponerse la televisión y una actividad de zumba y No, sí hay actividad, pero no con la que yo quiera. Directamente es, yo ya me fijé que verdaderamente estoy sola. Pues vamos a abrir mi grupo social. ¿No lo tengo? Pues empecemos poco a poco. Vamos a conocer al vecino, vamos a conocer a la señora que nos vende toda la verdura. Vamos a platicar con el señor que nos corta los filetitos, antes cuando se compraban en el mercado, porque ahora todo se compra en el súper. Vamos a conocer con la que estoy haciendo la fila justamente para hacer un pago. Si yo empiezo a vislumbrar la posibilidad de romper con mis actitudes cotidianas, esto va a hacer que yo empiece a hacer una transformación. Ahora, como yo ya me hice una introspección, dije, a mí me gustaría tomar una clase de pintura. Pues muévete, no solamente te gustaría, ve, infórmate a todos los grupos comunitarios que hay en el Distrito Federal, porque realmente, en la Ciudad de México, todo lo que existe en la Ciudad de México, de verdad somos ricos en ese tipo de actividades. Entonces busquen qué opciones tenemos, están a lo mejor directamente de las, ya y todos nos cambiaron, alcaldías, directamente de las alcaldías o directamente del ISSSTE o directamente de un CECATIS, busquen, no solamente se queden en esa parte de me gustaría, si no se mueven ustedes, nadie se va a mover. Si están esperando que todos los demás de su alrededor actúen lo que ustedes no han podido hacer, van a quedarse sentadas, porque si no, no se van a mover. Empiezan a buscar lo que les gusta. De verdad que es cuando uno dice la tecnología es buena. Ustedes se metan a Google y teclean grupos para estudios de libros. Y entonces hay grupos que ya se dedican a analizar una novela y son grupos bonitos, grupos de músicas cristianas para hacer foros. Y de esos foros también hay una acción presencial. Ustedes busquen, no se queden con las ganas. Si ustedes no se mueven, nadie se va a mover por ustedes. Una excelente estrategia es apuntarse a cursos que te interesen o involucrarte en actividades que te apasionan, te permitirán encontrar a personas que comparten tus mismos gustos. Si les gustan las actividades físicas, busquen en qué forma, en qué espacio pueden ustedes interactuar. No se queden, de verdad, no se queden con las ganas. A mí me gustaría, no digan a mí me gustaría, háganlo. Yo sería feliz, sí, háganlo, pero no lo van a poder hacer si ustedes verdaderamente no saben ni lo que quieren.
y solamente están esperando que los que estén a su alrededor les solucionen todo. La siguiente, por favor. Dice, ¿lo leemos juntas? La soledad no es buena ni mala, no es un problema en sí misma. El cómo la interpretamos, cómo la asumimos y de dónde surge es lo que determina el impacto que puede tener en nuestras vidas. Y eso es definitivo. Vamos a suponer que yo puedo decir, ese tema no es para mí, porque yo siempre estoy rodeada de muchas personas, y cuando no vienen los hijos, vienen los nietos, y cuando no vienen los nietos, vienen los primos. Pero en estas condiciones es cómo la asumimos nosotros. De todos modos, en nuestra vida siempre vamos a tener un momento de soledad, cuando los hijos crecen y se van, cuando el esposo no está porque está en el trabajo, o se fue y está ya en las manos, en la presencia de Dios, o simplemente no está. ¿Qué vamos a hacer? Es cómo voy a asumir esa situación lo que va a hacer la gran diferencia. El sentimiento de soledad también fue una experiencia que vivieron muchos personajes bíblicos, ¿cierto o falso? Díganme qué ejemplos. A ver. Micrófono. Están ya. Ajá. A ver, ¿quién? Elías. Y dime el ejemplo. Cuando se enfrentó con los profetas de Baal, él padeció una depresión muy grande y se fue al desierto, o sea, se aisló, y en ese momento sufrió de una soledad muy grande. Gracias. Otro ejemplo. Aquí, Agar, cuando… José el soñador. A ver, aquí Agar y luego tú. Ajá. Sí, Agar, cuando ella cree que está completamente sola y tiene a su hijo y se siente desprotegida, embarazada, y luego ni siquiera el padre como que responde mucho por ella. Entonces sí creo que ese sentimiento es uno de los más difíciles, ¿no? Y que pasan muchas mujeres. Gracias. Ahora sí, Rocío. José el soñador, cuando sus hermanos, uno no quiso que lo mataran y de todos modos decidieron venderlo como esclavo, también vivió esa situación. Gracias. ¿Otro? Job, cuando pierde todo y hasta los amigos lo hacen a un lado, ¿no? Gracias. ¿Otro ejemplo? Pablo cuando estaba en la cárcel. Pablo cuando estaba en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Gracias. Ese sentimiento, ya. ¿Tenías otro? Nada, Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús en el huerto de Getsemaní. Ese sentimiento es una constante, es una acción que se vive de alguna u otra manera. A veces en un lapso y a veces en un tiempo largo, pero se vive. De alguna manera lo hemos tenido que enfrentar. La siguiente, por favor. Y bueno, pongo el ejemplo aquí. David sentía aflicción durante la soledad. Dios mismo le había alejado a sus amigos, a sus compañeros y a todos sus conocidos. David, estando triste, clamaba a Dios con lágrimas, con llanto, con súplicas. Pero no solo eso, era tanta la soledad y aflicción de David que él decía que Dios también lo había desamparado. Eso que escribo con respecto a David es única y exclusiva forma de David, que una experiencia que tuvo que vivir. Si se fijan, muchos de nosotros hemos vivido esas condiciones y esas condiciones nos han llevado a un terrible sentimiento de desolación. ¿Y qué fue lo que pasó después? Vamos a seguirle. La siguiente, por favor. Vamos a poner justamente Salmo 88, 2:5. Vamos a leerlo, pero como vamos a leer estos versículos como si fuera parte de nuestro propio sentir. ¿Sale? Llegué en mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males, mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los descendientes a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro.
de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Cuando nosotros lo leemos, uno dice, ay, de verdad que ese David estaba bien, pero bien triste. Pero cuando lo leemos en primera persona, es ese sentimiento que surge de nuestro corazón en ciertos momentos de la vida y a veces en momentos largos de nuestra vida. Y en estas condiciones decimos, ¿y qué hay que hacer? La siguiente, por favor. La siguiente, Cuando nosotros estamos en esas condiciones, algo que nos surge como otro sentimiento entrelazado, aparte del sentimiento de soledad, es el miedo. Un miedo a pensar que no tenemos la capacidad de enfrentar por sí solos muchas condiciones. El miedo a no tener esa interacción social. Y el miedo a la soledad es una de las principales causas de angustia. Les voy a revelar un poco de mi vida. Yo soy divorciada desde hace 50,000 años, no sé, ya hace mucho tiempo. Y bueno, cuando me divorcié, pues, obviamente no son cosas que uno dice, yo en mi vida siempre tengo que experimentar el divorcio. No, uno no lo quiere poner en su vida, pero aparece. Esa etapa fue bien complicada, muy fea, pero yo no conocía de Dios y entonces me fui de picada en depresión, con fármacos. Fue un episodio de mi vida muy fea. Pasan algunos años, esa parte que después la vamos a ir trabajando de que estoy sola, yo necesito a alguien en mi vida para salir adelante, y encuentra uno a alguien en su vida para salir adelante. Y ahí más o menos en ese ínter yo empiezo a conocer de Dios. Y bueno, ya esa ilusión, el noviazgo, qué buena persona. Y bueno, al poco tiempo, toda de desobediente, de verdad, dijimos, vamos a vivir juntos. Fíjense ahí cómo uno se traiciona. Sí, yo soy cristiana y el Señor dice que todo tiene que ser en orden. No, vamos a vivir juntos. Bueno, pues vivamos juntos. Pues total, yo ya casada, la experiencia de estar casada, yo ya lo viví. Ya qué importa una situación de medio maquilladita la relación de pareja, ¿no? Y obviamente fue bien complicado, pero bien complicado el estar en compañía, porque el noviazgo siempre se disfraza de poner lo mejor, tanto lo mío como el del otro, ¿no? O sea, poner lo mejor, pero ya vivir juntos y sin ese compromiso de matrimonio que también uno dice, bueno, ¿y qué? Si no sirve, pues a la basura. O sea, realmente es lo que da una relación de pareja cuando no se está en matrimonio. Y entonces se termina la relación y justamente por ese ínter entró mi jubilación. Mi hijo se había ido a hacer su residencia lejos de la Ciudad de México, yo jubilada y el galán se tenía que haber ido. Y en ese espacio, en ese entonces, yo me acuerdo que iba con el carro y como es por mi colonia, así como bajaditas y subidas, veo en mi casa desde arriba, esa está en la esquina, así sola, negra, oscura, porque no había ninguna luz prendida. Y esa opresión que se siente aquí en el corazón cuando uno está experimentando eso, en ese momento abro el portón para meter mi carro al garage. El único que sale a recibirme felizmente es mi Golden. Era el único que se ponía feliz, porque no había más. Y entonces meto el carro y empieza mi taquicardia así. Y ese dolor que de verdad que quien lo ha vivido dice, hoy sí es bien feo. Abro la puerta de la sala, entro y le digo, Señor, antes no te conocía, pero ahora te conozco verdaderamente y yo no quiero enfrentar este nuevo episodio de mi vida en soledad sin ti. Hazme saber que tu presencia es real, verdaderamente real en la vida de cualquier ser humano que clamamos a ti. No sé cuánto duró mi oración. Lo único que sé, que cuando yo me incorporé, así, ¡ay!
ya no me duele el pecho. Ay, tengo motivación de hacer cosas. De verdad fue cuando dije, me puse feliz porque fue cuando supe que el Señor verdaderamente estaba conmigo. Y yo les puedo decir, así como una hermana que dio un testimonio que decía, bendita cárcel, yo podría decir en mi vida, bendita soledad. Porque justamente en esos momentos fue cuando aprendí a relacionarme verdaderamente con nuestro Señor Jesús. Fue cuando me tomé de las manos y dije, y no me sueltes, y dame chance, ahorita no quiero trabajar mis emociones de dolor y de pérdida, no me sueltes, no lo quiero hacer, no estoy fuerte, tú sabrás en qué momento, pero no en este. Ahora sí te lo pido yo, no en este. De verdad, porque se los digo como testimonio. Y me emociona, y si lloro, no lloro de tristeza, lloro de amor hacia Dios. Porque el Señor supo en qué momento tenía yo que trabajar esa emoción de pérdida, supo en qué momento cobijarme, apapacharme, y justamente en ese momento fue cuando yo me transformo en una verdadera cristiana. ¿Por qué verdadera? Porque lo sigo, porque lo escucho, porque lo leo, porque no me quiero separar de Él y porque me doy cuenta que Jesús en la vida del ser humano es real, es verdaderamente real. ¿Podemos leer estas letritas en rojo? Muchas veces para evitar estar en soledad nos rodeamos de gente que no nos aporta nada o incluso que son perjudiciales para nosotros, solo por el simple hecho de tener compañía. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque cuando uno no se da cuenta que la presencia de Dios está real en nuestra vida, lo queremos componer a través de estrategias mundanas. ¿Y cuál es la estrategia mundana? Ay, me hizo el ojito y como que no tiene casa donde vivir, pues véngase para acá. O sea, no importa que esté chueco, visco, sin un pie, sin una mano, o sea, físicamente, pero sí lo digo realmente desde el punto de vista emocional. No importa que esté ciego, no vea las emociones de los demás. No importa que esté sordo, no quiere escuchar nada de lo que diga el demás. No importa que no tenga un brazo y sea un manco, pues que no va a poder abrazar. No importa que esté sin una pierna, pues que no va a querer caminar, se va a querer quedar ahí. O sea, no solamente es la apariencia física, es la apariencia de lo que hay dentro del corazón de una persona que no ha conocido de Dios. Por eso cuando dicen, cásate con una persona que sea compatible a tu doctrina, porque una persona que no ha conocido de Dios verdaderamente sí está visco o ciego o sordo o manco o cojo. Y si ustedes se quieren echar un paquetito así en la vida solamente para cubrir la soledad, pues está para pensarse, ¿no? Definitivamente. Y ni siquiera sola, Dios está con nosotros. La siguiente. En ocasiones este miedo puede estar debido a un abandono en la infancia y ese miedo persiste por temor a volver a sentirse abandonados. Eso es bien importante porque cuando nosotros vivimos en nuestra historia de vida un gran abandono, padres que de alguna u otra manera estuvieron porque aportaron la comida, la escuela, pero no estuvieron físicamente ni emotivamente, hacen que surjan seres verdaderamente vacíos, con una gran carencia afectiva, con un hoyo en su corazón, y ese hoyo en su corazón, ese vacío existencial, lo quieren cubrir con lo primero que se les pone enfrente. Y por eso, si estamos hablando de un adolescente y tiene un vacío, pues va a querer drogas. Y si es una joven, va a querer el primer prospecto cojo, chueco, visco que se le ponga enfrente. Cuando nosotros tenemos justamente ese miedo a la soledad, fue porque fue un episodio de nuestra vida que nos tocó vivir y que no lo hemos sanado y que no lo hemos logrado dejar atrás. Y que hemos pensado que decir, ay, si no me recuerdo de esto, ya no me pasa nada. No,
Es una emoción que queda latente y constante. Es algo que sí van a tenerlo que poner en las manos de Dios para la transformación, y si tienen dinero, en las manos de un terapeuta. Y si es cristiano, mejor. Puede ser también que no te guste estar a solas contigo mismo porque no te gusta tu conversación mental y quieres distracción. ¡Wow! Eso es bien importante. Muchas personas dicen, no soporto estar sola. Yo, llegando a la casa, pongo la televisión. Y que tenga mucho volumen porque no soporto estar sola. No, yo siempre tengo que estar con música. Ya con música me siento acompañada. ¿Qué les da miedo de estar solas? ¿Sus propios pensamientos? ¿Qué les da miedo de estar solas? ¿Que no pueden enfrentar su vida? ¿Qué les da miedo de estar solas? Contéstense. ¿Por qué tienen que llegar a un espacio y poner radio? O música, o conectarse a internet, o estar en el chat. ¿Por qué les da miedo? ¿Qué es lo que no han podido responder y qué no es lo que han podido resolver? ¿Por qué no pueden tener esa conversación mental consigo mismas? ¿Qué les detiene? Están solas. ¿Qué les detiene? Porque necesitan una distracción para poder enfrentar. ¿Sí se dan cuenta que hay muchas preguntas que ustedes mismas se tienen que ir respondiendo? Y como dice, no hagan ruido porque si no despiertan a la hermana, dice el pastor. Ay, sí. No estaba meditando, ¿verdad? La siguiente, por favor. Vamos a leer esto juntas. Vuélvete a mí, tenme piedad, porque estoy solitario y afligida. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mis aflicciones, mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Les invito justamente a esa parte. Nunca estemos solas, porque no podemos estar solas. El Señor siempre nos está guardando. Clamen siempre a Él cuando ese sentimiento les esté impidiendo llevar relaciones interpersonales sanas, buscando a personas sanas. Porque si yo estoy ciega, sorda, manca, coja, y no he logrado sanarme, lo más probable que en mi vida busque una persona similar a como estoy. La siguiente. Leemos esta parte. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos de antemano que las cosas que a veces nos toca vivir es por algo, y por eso insisto, cuando me tocó vivir esa parte de soledad, yo le puedo decir en mi vida, bendita soledad, conocí al verdadero amor de mi existencia, que fue Él. Y leemos el último. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Si tenemos un pensamiento constante en nuestra cabeza de soledad, Él lo conoce. Pero permitamos que el Señor, a través de su divina gracia, haga hacer esa transformación en nuestro corazón. Gracias. ¿Oramos? Ay, nos faltó otra parte. Perdón, no oremos. La que sigue, por favor. La que sigue. ¿Ya no hay? Ajá. Ya no hay más. Ajá. Ajá. Sí, nos vamos a los consejos para ser feliz. Hasta ahí nos quedamos. Veamos. 1. Dijimos que si tenemos una autoestima devaluada, lo más probable es que no vamos a tener las herramientas para interactuar con el otro, ¿verdad? Entonces, aumenta tu autoestima. Cuando sientes seguridad y confianza en ti mismo, apreciarás más tu soledad.
Conoce tus necesidades, deseos, fortalezas, miedos. Te querrás más y te caerás mucho mejor. Uno no quiere estar con alguien que le cae mal a sí mismo, ¿verdad? O sea, si yo me caigo mal, si yo solita me caigo mal, es obvio que los otros también no van a tener ese sentimiento de agrado. Si yo me caigo mal, es que voy a esparcir amargura, enojo, frustración, envidia, y los otros tampoco se van a querer acercar. La siguiente. Aprende a cuidar de ti mismo. Cuando menos necesites de los demás, menos dependiente serás de los demás, pero no de Dios. O sea, nuestra dependencia de Dios va a ser constante. Pero si yo, para que mi estado anímico no esté mal, voy a depender que el otro me cuente un chiste, y si necesito, porque me siento sola, me abrace, y si necesito que me resuelvan mi existencia, no es por ahí. O aprendemos cuáles son nuestras necesidades y las vamos resolviendo con ayuda de Dios, o nos vamos a quedar siempre paralizadas en un lugar sin movernos. Aprende a ser autodependiente. Te servirá para poder crear, cuando sea el momento, conexiones sanas con los demás, ya que cualquier tipo de dependencia es insana. Dices, ¿cómo está eso? ¿O dependo o no dependo? Depender de relaciones sociales, siempre y cuando estas otras sean perfectamente sanas. Y si me voy a acercar a uno que esté ciego, que esté sordo, que tenga parálisis, es porque tengo las herramientas de poderlo ayudar, o porque le voy a compartir la palabra, o porque sé que le tengo que transmitir una frase de amor o una compañía en ese momento, pero no para echárnoslos a nuestra vida si nosotros no estamos bien construidas. La siguiente, por favor. Haz cosas que te hagan feliz. Busca dentro de ti aquello que te haga sentirte motivado e ilusionado con tu vida. Si ustedes no saben qué es lo que les hace feliz, ¿por qué suponen que los otros sí deben de saberlo? Si ustedes no lo saben y no se lo dan, ¿por qué se esperan sentados a que el otro tenga iniciativa y les quiera resolver ese estado de insatisfacción? No busquen un motor exterior a ti, porque no lo hay. Ese motor siempre estuvo dentro de ti, solo tienes que averiguar aquello que te apasione de verdad. Una persona sin sentido en tu vida está verdaderamente solo. Una persona sin sentido en la vida está verdaderamente solo. ¿Qué hay que hacer? Busca a Dios. La siguiente. Aprende a conectar contigo misma, con tus pensamientos y emociones que vienen y van. Si no estás cómodo con tu soledad, ¿cómo crees que otros podrán estar bien contigo? Conéctate, obsérvate sin juzgar, escúchate, entiéndete y acéptate. Y acéptate. Somos tal cual, aceptémonos tal cual como somos, con nuestras debilidades, pero también con nuestras fortalezas. Vuélvete un observador de ti mismo, aprenderás de ti mismo, de dónde vienen tus miedos y cómo conseguir ponerlos a tu favor. No solamente es ver, tengo miedo, ok, tengo miedo, lo reconozco, pero lo enfrento. Esa es la gran diferencia. Siguiente, por favor. Deja de mentir y de inventar excusas para seguir con la gente equivocada. Es que fulano no me entiende, no me comprende, no me hace caso, me lastima, me ofende. Ya, deja de poner excusas. Empieza a trabajar con tus necesidades. No pienses que el otro va a cambiar y a transformarse para que tú estés bien. Tú te transformas, porque no lo estás haciendo sola, lo estás haciendo tomada de la mano de Dios. Tú te transformas y después las cosas se irán transformando. No te mientas ni te justifiques
eso ya lo leímos. No, no te mientas ni te justifiques para estar con alguien en nombre de un mal llamado amor, simplemente para llenar un vacío que solo Dios y nosotras podemos llenar. Si sabemos estar solos, sabremos elegir mejor las personas que nos rodean, sin ningún tipo de necesidad ni dependencia. ¿Algún comentario? La siguiente, que bueno, porque luego ya se acaba el tiempo. No evites, no te tengas miedo a aquello que tienes que decirte. Seguro que todo aquello que puedes aprender son cosas buenas y estarás más cerca de saber quién eres. Es el mejor momento para trabajar en tu autoestima. ¿Sí? Importantísimo. Sin nosotras no hay forma de transformar. Si yo necesito una transformación de mi existencia, es porque yo decido hacer ese viraje a través de la sabiduría que nos derrama Dios. Y como dice el Señor, si necesitas sabiduría, solo pídela. La siguiente. Ahora sí, les dejo. Hay un cuestionario, lo tienen en su librito. Sí, eso no lo quise tocar en este momento. Lo tomo más adelante para no meterme, para no contaminar este tema, y lo retomo después. Ya lo dijimos. Y entonces, pregunta número 1 para los hermanos de Internet. ¿En tu vida has presentado un sentimiento de soledad cíclico y profundo del que no puedes salir y te causa infelicidad? Respondan. ¿Dicho sentimiento ha alterado el funcionamiento de tus rutinas diarias, por ejemplo, no poder ir ni a trabajar? ¿Te ha generado actividades compulsivas como comer, adicciones, acumular cosas de manera irracional, autosatisfacción compulsiva? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, ese sentimiento, ¿qué ha pasado dentro de ti? Y dentro de esto se me olvidó agregar las personas que son así como obsesivas para el trabajo. No viven más que para trabajar, y eso les da aparentemente significado de la vida. ¿El sentimiento de soledad te ha desarrollado un estado de aislamiento social, físicamente, solo o incapacidad para crear vínculos? Sean honestas consigo misma, respondan las preguntas. Tienen 3 minutitos y otros 3 los compartimos. Muy bien, compartan con la persona que tienen a un costado. Y si no pueden compartirlo en binas, pueden hacerlo en tríos o en cuartetos. Yo sé que teníamos muchas cosas que platicar, porque además ya teníamos mucho tiempo de no vernos. ¿Verdad? Y ya suspendí porque yo ya aquí veía que se estaban pasando recetas de cocina. Y dijimos, no, no es cierto. Nada más porque es una salpicadita de lo que vamos a ir trabajando. Si se fijan, es otra vez un trabajo de introspección y cómo lo vamos a ir a enfrentar. Próxima semana va a ser la soltería y la soledad. Entonces, ¿podemos orar? Bendito Padre, Señor Jesús, sabemos de antemano que tú has estado presente en cada uno de estas pláticas y que vas a trabajar en el corazón de cada persona que ha estado haciendo este ejercicio de introspección. Sabemos de que de antemano con tu presencia nunca vamos a estar solas. Nada más danos visión, danos oído para saberte ver y saberte escuchar cada vez que estás con nosotros. Padre, las pongo en tus benditas manos todo este trabajo, y que regurgulles en el corazón de las hermanas. En tu bendito nombre. Amén.